En las afueras del pueblo, donde el césped crece, y el viento huele amargo cuando sopla y se mece, y no cantan los pájaros salvo un cuervo malvado, allí está la calle de Lorax izado. Trabajo como parte del equipo de servicio al cliente de mi empresa. Good day. Thank you for calling. This is Hurricane speaking. How may I assist you today? Al menos, así es como le llaman a lo que hago. La verdad es que soy una de esas miserables almas que están purgando sus pecados en vida. What do you mean I have to wait 10 business days? I got an email from your company stating it will be only 3 business days. I understand, miss. No, you don't. I needed that money. That's why I contacted your company in the first place. If I knew I had to wait this long, I will never ask for your assistance. I'm sorry to hear that. Why would I get an email saying I will get the money in 3 business days if I had to wait 10? I have no idea. What? No, really, I literally have no idea. I'm guessing it's because my company thinks that saying straight up you have to wait 10 days will make them lose customers. I'm gonna have to speak to your supervisor. Oh, I'm sorry. There are no supervisors available. All of them are attending similar complaints. If you want, we can request for one of them to call you back. No way! You guys never call back. I need to speak to someone now. This is unfair. 8 horas al día tengo que estar atado a una silla. 8 horas en las que mi espíritu es lentamente succionado, dejándome sin energías para aprovechar el poco tiempo que no uso para comer o dormir. Por alguna razón, pareciera que últimamente la vida se ha empecinado en recordarme cuán pequeño soy en este mundo y cómo estoy condenado a permanecer pequeño sin importar mis talentos, capacidades y disposición. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. Si estuviera en Estados Unidos, sería distinto. Si fuera hijo de tal o de cual persona, sería distinto. Hace unos meses, la empresa para la que trabajo anunció que crecía. Nos expanderíamos. Ahora cubriríamos el doble de estados de lo que cubríamos antes. Yo me había venido sintiendo con sobrecarga de trabajo desde hace tiempo, y me sentí desfallecer cuando anunciaron que no únicamente no iban a contratar a más personal para esta expansión, sino que nos iban a capacitar para manejar otra línea de servicio también. ¿Por qué? ¿Por qué actúan como si esto fuera una buena noticia? ¿Por qué me quieren hacer creer que todos crecemos, que habrá más supervisores, más capacitadores, más oportunidades para mí? ¿Por qué siento que los únicos que están creciendo son las cabezas de la compañía, mientras yo me siento cada vez más aplastado debajo de sus ruedas? Pero, sobre todo, la pregunta en mi mente es, ¿por qué nadie está hablando acerca de esto? ¿Por qué nadie lo cuestiona? ¿Es acaso que nadie quiere perder su trabajo en estos tiempos o soy el único aquí que se siente así?
Y entonces descubrí una canción. Biggering es una canción compuesta por John Powell y escrita por Singer Powell para el filme El Lorax del 2012, y que estaba destinada a servir como la canción de villano de Una Vez. La interpretación corrió a cargo de la banda de pop rock The 88, con la voz demo de Una Vez, Gabriel Mann, encargándose de las vocales. Sin embargo, la canción fue reemplazada en el corte final de la película por el tema ¿Qué tan malo puedo ser? Inevitablemente, para hablar de esta canción hay que hablar de su contexto, y eso significa hablar aunque sea someramente de la película. No creo aventurarme mucho al decir que El Lorax es una película palomera, útil para pasar el rato, pero que no deja un impacto duradero. Y cuando digo impacto, lo que quiero decir es que no es una película que después de verla te deje pensando, o que estés constantemente regresando a ella. De hecho, hay solo dos cosas que salvan a esta película del completo olvido. La primera es el diseño de los personajes, específicamente el Una Vez. Por mucho que la decisión de darle una cara fue cuestionada, lo cierto es que este hipster queriendo ser rockstar realmente conectó con la generación a la que fue dirigido. Ha inspirado innumerables fanarts y otras cosas raras. ¿Qué carajos? Ay, la segunda cosa es esta canción. Lo puedo ser, hago lo que es natural hacer. Lo puedo ser. Aun si no recuerdas nada sobre lo que pasa en esta película, o incluso de qué se trata, lo más probable es que recuerdes esta canción. Pero ¿qué me dirías si te dijera que pudimos haber tenido una canción tipo Pink Floyd en lugar de esta? Biggering es una expresión que utiliza el Una Vez en el libro original de Lorax, luego de que el engrandecimiento de su empresa se pone en marcha, y está presente en la versión en inglés del corto animado de 1972. I'm figuring on biggering, and biggering, and biggering, and biggering. Así como en la película de Illumination. And I intend to keep on biggering and turning more tripulatries into needs. So I'm biggering my company, I'm biggering my factory, I'm biggering my corporate sign. Cabe aclarar que esta no es una palabra usada en el léxico común del inglés. Es uno de los tantos neologismos que el Dr. Seuss era conocido por implementar en sus historias, y surge de intentar conjugar la palabra beg, que es un adjetivo, no un verbo, al gerundio indicativo. Big significa grande, por lo que la traducción más plausible sería creciendo. Según lo que se sabe, Biggering fue rechazada por Illumination, la compañía productora de la película, debido a que era demasiado oscura y que no iba acorde al tono de la historia, lo cual es a la vez falso y cierto. Contrario a lo que muchos piensan, incluyendo los papanatas que hicieron esta película, el Dr. Seuss hacía algo más que libros para niños, pues muchas de sus historias incluían una notoria diversidad de asuntos sociales y políticos. Aunque tuviera imágenes coloridas, tanto el libro del Lorax como su primera adaptación de 1972 manejaban temas bastante pesados. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mi fábrica quiere cerrar? ¿A 100,000 empleados echar? La economía arruinarás y el país va a quebrar. Si la adaptación de Illumination realmente hubiera sido fiel a esto, muchos de nosotros hubiéramos salido del cine con un pésame en el corazón. La sensación de que las cosas están mal. Tal vez incluso una sensación de culpa. Pero Illumination hizo todo lo posible por rebajar y diluir esta sensación. Ya otros antes que yo han señalado esto, así que de antemano aclaro que estas no son declaraciones propias, pero considero que deben ser remarcadas. Los osos, aves y peces, todos son relegados a estatus de minions que, supongo a estas alturas, ya son su propia categoría de personaje. Y si esta película medioambiental tiene el mismo tono que una comedia boba, vaya, estamos en problemas.
Oh, hello, papagena. Tú le peras con la papaya. Todas las canciones son alegres y tienen una composición orientada al pop, lo cual honestamente hace ver a todos los festivos y despreocupados integrantes de esta sociedad no solamente ignorantes, sino lo que es peor, cínicos. Solo hay una canción rumbo al final que es pro naturaleza, pero la película no deja claro por qué esta sociedad, que ha tenido un estilo de vida consumista probablemente por años, de pronto apoye el plantar un árbol, algo que nunca habían conocido y por lo que presumiblemente no sentirían interés alguno. Solo ven lo que hay detrás del muro, escuchan las palabras de este niño, luego empiezan a cantar y ya. Déjenlo crecer. En la historia original, el una vez resaltaba claramente como el personaje central y le contaba su experiencia a este niño sin nombre, que simbolizaba la nueva generación. Aquí no se dejaba espacio a dudas. El una vez fue responsable de la extinción del árbol de trúfula por su propia mano, motivado plenamente por la ambición y la codicia. En la adaptación de Illumination, es la madre del una vez la que convence a su hijo de comenzar a talar los árboles. Está la idea de comenzar a talar. ¿Qué? Ok, entonces supongo que ella es la villana de la película. Tiene sentido. Hay muchas instancias en las que el una vez parece no estar consciente del daño que está provocando. Miren esta escena. El una vez está tan entretenido cantando que no ve cómo hacen a un lado a los animalitos. Aquí lo vemos dándole una moneda a este supuesto mendigo y sin jactarse de que es en realidad su tío Ub disfrazado. Aquí va contando su dinero y no mira al Lorax ni a los animales. Y en esta otra escena está jalando las palancas sin nunca voltear hacia atrás. Mi punto es que no hubiera sido difícil encuadrar la historia entera en que el una vez fue cegado por su mamá todo el tiempo, o incluso engañado por la familia entera con el fin de salvaguardarlo a él como un personaje agradable para el público, aun cuando eso está completamente en contra de la intención del libro original. Esto daría la impresión de que la destrucción del medio ambiente fue más producto de la ignorancia del una vez que de su malicia. Hemos visto a consejeros malvados antes en historias de ficción. No es nada nuevo. Pero él una vez es el que está a la cabeza y toma las decisiones. Pero si su familia no hubiera llegado, pero en esta escena no aparece ni es el una vez el que está alardeando sobre su poder, pero de pronto ya se van, pero entonces este güey ya se arrepintió a pesar de que hace literalmente 3 minutos estaba gritándole al Lorax. Entonces, ¿a quién hay que hacer responsable de la extinción del árbol de trúfula? Todo pasa tan rápido que a duras penas causa un impacto. Nunca hay un despliegue completo de ningún personaje como villano. En cambio, la familia se marcha de la película y todo queda como una especie de nota sin resolución. Un chiste sin punchline. La pregunta planteada por la canción, ¿cuán malo puedo ser?, nunca es respondida. En ningún momento se declara directamente, así de dañino puede ser. Esta parte oscura no dura ni 10 minutos, y no ayuda que aún en estos momentos que se supone son serios, meten a huevo ese humor tipo Minions. Es casi como si la película quisiera que los niños no alcanzaran a ver ni sentir nada, como si tuviera prisa por regresar a los colores brillantes y sonidos fuertes. Por si lo anterior fuera poco, hay aún otro personaje del que no he hablado. El hermano feo de Edna Modas, el cual literalmente vende aire. No sé qué decir. Por si quitarle aún más responsabilidad de una vez fuera poco, ya que él no es el verdadero villano, la idea de vender aire raya en lo... ¡Es estúpido! Por todo lo anterior, y contrario a lo que opinan muchas personas, yo no creo que Big Ring hubiera salvado la película. Al menos no por sí misma. Vamos a hacer un análisis muy simple en la línea del tiempo de la película. Al minuto 53, el una vez sigue siendo una persona que, para fines prácticos, está tratando de salir adelante en la vida, como muchos de nosotros. Luego canta esta canción y 4 minutos después es un empresario codicioso y prepotente.
¿No les parece que falta algo en medio como, no sé, una transformación, un maldito arco de personaje? Remitiéndonos nuevamente al corto de 1972, en aquel por lo menos podíamos ser partícipes de algunas de las decisiones que llevaban a él una vez a crecer. Ver cómo poco a poco se iba convenciendo a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. No tenía la cara bonita que tiene en esta película, pero podías verlo flaquear en lo que estaba haciendo de vez en cuando, mostrando algo de humanidad. Viejo, ya no más. ¿No te avergüenzas? Deberían encerrarte en prisión por tus afrentas. Las cosas que has hecho provocan terror. Sí. Si no hubiera sido yo, hubiera sido alguien más. Estás en lo correcto. Señor, ya no más. El progreso es progreso y así debemos continuar. ¿O será por esa misma cara bonita que es difícil pensarlo como alguien malvado? Bueno, lamento decirlo, pero Death Note ya lo había hecho años antes, transformando un joven y prometedor estudiante de preparatoria en un cruel aspirante a Dios malvado. Pero creo que eso es demasiado para un estudio millonario como Illumination. Entonces, no es que la canción fuera demasiado oscura. Lo que pasa es que la película que hicieron fue demasiado puñetas como para incluirla. Pero hablemos de la canción en sí. Estructuralmente, Big Ring se divide en 3 partes. En la primera, él una vez hace una especie de rememoranza de lo sencilla que solía ser su vida. I had a little cottage, and that cottage was enough. Luego pasa a aceptar que necesita una silla más grande, un escritorio más grande. Algo que me es curioso de esta primera parte de la canción es que cuando menciona que está creciendo, parece que está sufriendo el proceso. Casi como si fuera un lamento o un llanto. La segunda sección consiste en una parte hablada de Lorax, en la cual le advierte a él una vez que se está dejando llevar por su codicia. Voy a ser sincero, no soy gran fanático de esta parte y me causa sentimientos encontrados. Por un lado, hay que dejar en claro que la historia original en ningún momento ataca asuntos como el orgullo o la avaricia de manera tan directa. Está contada en forma de fábula, con los árboles de trúfula siendo algo ficticio, pero pudiendo ser extrapolado a prácticamente cualquier recurso natural en nuestro mundo. Así que si esta parte fuera fiel al espíritu del libro, más que dar una lección moral, el Lorax tendría que llamarle la atención a él una vez sobre el hambre que están pasando los osos y la asfixia que están pasando las aves y los peces a causa del detrimento de su ambiente. Si bien no puedo tomar en serio la alegoría de que el orgullo es como un gusanito que está dentro de la avaricia, tengo que darle crédito a quien quiera que quiso abordar una idea así en esta película. De hecho, es gracioso porque hay una fracción de segundo durante la secuencia de cuán malo puedo ser, en la cual parece que el Lorax está por decir algo, y esto es lo que pasa. Esta es la forma que tiene tu compañía de decirte que no le importa lo que tienes que opinar. Y por último, llegamos a la tercera parte de la canción. Su parte culminante es simplemente hermosa. Aquí nos encontramos a un hombre completamente convencido de que el daño no solo es necesario, sino hasta gratificante. A diferencia de cuán malo puedo ser, en la que él una vez estaba intentando justificarse por sus acciones, en Big Ring las asume por completo. Cuando repite el estribillo de la canción, no hay más señales de lamento en su voz, ni duda. Por el contrario,
Cuando dice debo seguir creciendo, existe una conciencia absoluta de lo que está haciendo y el convencimiento de que seguirá por ese camino. Y por supuesto tenemos esta última parte. En este punto es inevitable hacer la comparación con cuán malo puedo ser. En dicha canción, la voz de El una vez recibe una especie de efecto de reverberación, el cual es relativamente intimidante en el contexto de dicha canción. Pero en Bickering no hay tregua. La canción está construida con el fin de que las palabras tengan el mayor impacto posible. Para dejar más claro mi argumento, personificaré cada canción yo mismo. ¿Cuán malo puedo ser? Si los clientes van comprando. ¿Cuán malo puedo ser? Y el dinero va aumentando. ¿Cuán malo puedo ser? Con publicidad engañando. ¿Cuán malo puedo ser? Y abogados refutando. Si los clientes van comprando y el dinero va aumentando, con publicidad engañando y abogados refutando. Sin tomar en cuenta que cuán malo puedo ser, se contiene diciendo ¿qué importa si se muere un árbol? Mientras en Bickering, el una vez claramente expresa que está consciente que está matando en el proceso de crecer. El tono en su voz denota abierta agresión y un cierto goce sádico. Para el último verso da la impresión de estar en una especie de éxtasis de placer. Algo curioso es que tanto en Bickering como en Cuán malo puedo ser, el una vez se justifica comparando a su compañía con un animal que está buscando sobrevivir, haciendo alusión al concepto evolucionista de la supervivencia del más fuerte. Sin embargo, al mismo tiempo, maneja la idea de que el animal más fuerte se come al más débil, y eso no es tanto supervivencia del más apto como la noción básica de cadena alimenticia. Digo, tal vez puede parecer una nadería, pero es interesante tomando en cuenta que es algo que los escritores quisieron conservar en ambas canciones, y a pesar de que la supervivencia y la depredación están relacionadas, no son lo mismo. Para que quede más claro, si aplicáramos esta analogía tal cual, la idea que nos quedaría es que la empresa de Sneeds del una vez está devorándose a empresas competidoras, lo cual nunca ocurre ni siquiera es sugerido en la historia. Lo que sí pasa en la realidad es que las empresas viven de sus clientes e incluso los depredan, compitiendo con otras empresas por ellos. Lo mismo que los animales en la naturaleza compiten por alimento. Fuera de este detalle, Bickering es bastante contundente en su mensaje, y por si fuera poco, su tema principal, la idea de engrandecerse, se traslapa a nivel composicional. La canción empieza con un riff de guitarra bastante crudo. Él una vez empieza a cantar y entra el bajo y la batería. Sigue cantando y entran las voces del coro. Es decir, la canción va engrandeciéndose junto con el ego del personaje, casi como si él una vez fuera un compositor bombástico pidiendo ensamblar una orquesta cada vez más grande. Si tienen oportunidad de escuchar Bickering por ustedes mismos, recomiendo que presten especial atención a las voces del fondo. Estos coros tipo gospel son creditados a The Lorax Singers, los cuales también cantan en el resto de las canciones de ensemble. En mi interpretación, los coros en Bickering representan a todos los altos ejecutivos de una empresa, los directores y vicepresidentes que corean lo que dice un líder, pero que también hablan a sus espaldas. Estas voces hacen su aparición justo después de que él una vez dice a bigger staff, es decir, un equipo de trabajo más grande. Él una vez dice, estoy creciendo, y los coros responden, sí, creciendo. Pero cuando el Lorax toma la palabra, se escuchan cuchicheos al fondo de la canción. I'm gonna say this once, and I'm not gonna repeat it.
y luego comienzan a repetir lo que dice Lorax, demostrando que tienen conciencia de lo que está diciendo, pero al final la idea con la que se enganchan es con la de seguir creciendo. Lo único que repiten al final es biggering. That's why you're biggering. Listen here, idiot. And figuring on biggering. La última parte nuevamente merece mención especial. Aquí las voces claramente están coreando a él una vez. A company's an animal that's trying to survive. Y junto con el bajo mantienen notas predominantes y dominantes, aumentando la tensión sentida y enfatizando la voz de él una vez, quien se engrandece aún más sobre estas. Y al final, todo termina con una serie de notas sostenidas antes de que las voces y los instrumentos callen al unísono, simbolizando, probablemente, el abrupto alto del frenesí destructivo y el engrandecimiento, la imposibilidad de continuar después de talar el último árbol. Ahí lo tienes, el último de todos. En comparación, ¿qué tiene cuán malo puedo ser a su favor? Bueno, el riff principal es decente, las primeras veces. Lástima que lo repiten hasta el cansancio y se vuelve muy monótono. Nos lanzan directamente al coro, sin ningún build-up, ninguna construcción previa, ningún tipo de preparación. Directo a lo que vamos, nada de provocar emociones complejas. Pueden buscar la versión instrumental y se darán cuenta de lo hueca que suena la canción sin voz. El solo de guitarra es apenas distinguible y te lo puedes perder si se te ocurre estornudar en el momento justo. ¡Oh, y esa interpretación! No importa, esto ya no parará nunca jamás. Esto ya no parará nunca jamás. Descansa en paz toda seriedad con la que se supone tenía que tomarse este personaje. Ni siquiera estoy entrando en detalles finos como el hecho de que cuán malo puedo ser está compuesta en tonalidad mayor, a diferencia de biggering que está en tonalidad menor. Para principiantes, básicamente significa que el tono de cuán malo puedo ser es alegre y festivo. Porque claro que una canción sobre la destrucción del medio ambiente tiene que ser una divertida canción pop. Voy a dar crédito a quien quiera que se le haya ocurrido darle este paso tipo Duck Walk a él una vez, característico de Chuck Berry y después popularizado por Angus Young de AC/DC. Hace ver que al menos alguien en esta película estaba instruido. Luego de revisar lo anterior, debería quedar claro por qué biggering no es compatible con la película de Illumination. Puesto de manera simple, la canción es demasiado inteligente para esta película. Es cierto que la simple acción de reemplazar cuán malo puedo ser por biggering no hubiera corregido los problemas estructurales de la película, pero ¿y si el personaje de él una vez se hubiera construido alrededor de esa canción? En esta versión de Lorax, el una vez siempre trae consigo su guitarra, lo cual es completamente discordante con la historia original, pero tiene potencial para que el una vez utilizara su música para contar su historia. Algo así como Judas en Jesucristo Superestrella, otro antihéroe que es puesto en papel protagónico y al cual vamos acompañando en sus momentos de arrepentimiento, decisiones, hasta que alcanza su culminación en la escena de la crucifixión. No, ni siquiera hagamos esa comparación. Claramente la decisión de darle una guitarra fue más comercial que artística. Pero, ¿y si fuera de otra manera? Ya he mencionado que biggering consiste en 3 partes. Bueno, ¿qué tal si le agregáramos una parte más en medio? ¿Qué tal si quitáramos toda esa mierda con el Lorax llenándole de pelo su cepillo de dientes a él una vez, y de la mamá de Ted bailando disco, y reemplazamos eso con profundidad de personaje? Él una vez podría cantar una primera iteración de biggering cerca del inicio de la película, a manera de un anhelo, como cualquier sujeto que empieza de cero y quiere crecer.
Damos algunas escenas en las cuales vemos sus primeras decisiones y luego toca la misma canción un tono más oscuro, mencionando que está contento con su éxito y reconocimiento. Entonces le damos aún más tiempo para que siga creciendo y la codicia y el orgullo lo carcoman, para tener la iteración final completamente bombástica. Se dan cuenta de que probablemente tendríamos uno de los musicales más monumentales del siglo XXI. Y no es como si estuviera pidiendo demasiado de una película para niños. Hace 5 años, Coco hizo exactamente esto con su tema principal, si bien a la inversa. Primero nos mostró el tema de manera completa y esplendorosa, y poco a poco lo fue reduciendo hasta su cautivadora versión de solo guitarra y voz. Pero, ¿sabían que la mayoría de las personas que han escuchado Big Ring de hecho están de acuerdo con la decisión de Illumination de dejarla fuera de la película? ¿Quién lo necesita? Sí, me asombró descubrir que de hecho somos una minoría los que preferimos esta canción. Yo la verdad es que considero que fue una buena decisión no haber elegido esta canción para la película, porque al ser una canción más oscura hubiera sacado un poquito al aburrimiento a los niños, y el que hayan elegido How Bad Can I Be anima más a los niños a que presten atención a esa escena. Personalmente se me hace difícil creer que perder la atención de los niños sería un problema para esta canción, especialmente con el una vez gritando cerca del final. Pero luego recordé que vivimos en un mundo en el cual el rock y el metal son géneros que están muriendo y que el reggaetón y el pop están mucho más presentes en el consciente colectivo. Evidencia contundente está en las pocas vistas que tienen nuestros videos dedicados a cualquier disco de metal o rock. Incluso otros canales con más trayectoria que el nuestro forcejean para recibir apenas unos cuantos cientos de vistas. Digo, si Machine Gun Kelly es lo que hoy en día se considera rock, creo que el hecho de que una canción como Big Ring sea apreciada solo por una minoría es más que lógico. Fue una buena decisión no haber elegido esta canción para la película. Necesitas que los niños no se espanten, o sea, que encuentren una conciencia respecto a lo que está sucediendo, pero que no se espanten. Espero no sonar irrespetuoso al contradecirte, Sammy Blue, pero tenemos que dejar de tratar a nuestros niños como si estuvieran hechos de cristal. La concientización funciona como un ejercicio intelectual, pero muchas veces no es suficiente. Uno puede tomar conciencia de que algo está mal y sin embargo no hacer nada al respecto, especialmente cuando lo sientes ajeno. Ese espanto que menciona Sammy en su revisión de la canción es lo que de hecho te deja un impacto. Ya saben, la sensación que te dejan películas como Joker, la cual te acompaña aún cuando ya acabó. No estoy diciendo que el Lorax tenía que ser el no mires arriba de su tiempo, pero si vas a hacer una película con tema medioambiental, lo mejor es que dejes asentado tu mensaje de la manera más contundente posible. O, al menos explicar por qué es tan importante cuidar los árboles, más allá de son muy bonitos. Muchos decían que el tacto de su follaje era más suave que todo, incluso la seda, y que olían a mariposas en paz. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Sí, exacto. Si no, ¿para qué demonios hacer la película en primer lugar? Y si eres de los que creen que esta canción es demasiado para una película para niños, me permito dejarte un recordatorio rápido de lo que hizo Disney hace ya más de 25 años. Pero, ¡oh no! Los pobres niños van a quedar traumados. Para eso están los padres, ¿no?
para poder ayudarles a digerir ese tipo de tragos amargos. Si están en desacuerdo conmigo, les recomiendo ampliamente que investiguen la vida de Greta Thunberg, una niña que sufrió depresión después de enterarse del cambio climático, pero que gracias al apoyo de su familia se convirtió en una figura que inspiró a miles de estudiantes a manifestarse. Yo no tengo hijos, pero ciertamente preferiría que recibieran un impacto duradero, si eso más adelante evita que se vuelvan insensibles al medio que les rodea, como claramente está ocurriendo hoy en día. Y hablando de padres, aunque digamos que el público blanco es el infantil, ¿no sería bueno aprovechar y dejar un impacto en ellos también? No hay que dejar de tomar en cuenta que hay muchos padres que aún ven películas con sus hijos. ¿Saben lo que yo daría? Porque un día el presidente de mi compañía fuera a llevar a sus hijos al cine y lo confrontaran con una canción así. Un golpe sórdido que lo hiciera consciente por un momento, un breve momento, del daño que está causando con el engrandecimiento de su empresa. Yo no puedo hablar con mis directivos. Ellos ni siquiera viven en este país. Pero si una película como esta, un medio con un alcance tan masivo, pudiera hablarles por mí y por todos los compañeros de trabajo que están sufriendo como yo. Yendo más allá de mi propia situación personal y autocompasión, es un hecho que este mensaje no está llegando a donde tiene que llegar. ¿Cuántos ajolotes tuvieron que ser sacrificados para que estos políticos pudieran satisfacer su necesidad de tener los reflectores sobre ellos y hacer promoción a su partido? Este es el ajolotón. ¿Cuántos metros cuadrados de selva deben ser arrasados para lograr el Tren Maya, que aparentemente nos promete crecimiento económico? Es la historia del Lorax repitiéndose compulsivamente una y otra vez. La naturaleza sacrificada en nombre del engrandecimiento económico. Porque eso es lo único que queremos: crecer, tener riquezas, aunque nada nos llevemos a la tumba. Illumination, lo quiera reconocer o no, es parte de esta tragedia. Es claro que como empresa realmente no le interesaba hacer el musical más memorable de todo el siglo, ni dejar un mensaje ni un impacto duradero. A Illumination lo que le interesa, y siempre le ha interesado, es hacer dinero. Algo que yo no sabía cuando vi esta película hace 10 años, pero que fue claramente evidente para todos los estadounidenses, es la gran cantidad de patrocinajes que esta película recibió. Cines, carros, inclusive IHOP usó a Lorax como promotor. Entonces, esta fue una película anticorporaciones que fue asquerosamente apoyada por corporaciones. Hay varios comentarios que he leído haciendo alusión a que los altos ejecutivos de Illumination probablemente se vieron demasiado reflejados en Bickering y por eso quisieron reemplazarla, algo que curiosamente se me hace bastante creíble. Tan creíble como que John Powell y Cinco Paul la escribieran a modo de reclamo. La perspectiva de Illumination siempre ha sido crear personajes no con el afán de contar historias interesantes, sino de sacarles todo el jugo posible. Con la más reciente película de los Minions queda más que claro. Miren todos los comerciales que actualmente inundan la televisión y la internet. Eso sin contar todos los productos de estas píldoras amarillas que ya existen en el mercado. ¿Ahora eres fan de los Minions? Claro, pues es que están bien cotorros, ¿a poco no? Por eso, cuando el resto de mis amigos safios se emocionaron ante el anuncio de la película animada de Mario, yo desfallecí al enterarme de que iba a ser producida por Illumination. Fue aún peor para mí enterarme que Chris Meledandri, el productor de esta y otras películas mediocres, se unirá a la mesa directiva de Nintendo. Es flagrante desde el hecho de que lo primero que anunciaron, antes de dar detalles sobre la historia o siquiera mostrar imágenes de la película, fue el reparto. Charles Martinet, el actor que ha prestado su voz para darle la vida a Mario por más de 25 años. ¿Quién es ese?
116,000 seguidores en Instagram. Claramente necesitamos traer a Chris Pratt. Es la elección más natural para el personaje. Verán, el hecho de que las celebridades sean anunciadas antes que el producto en sí pone de manifiesto cómo Illumination no está haciendo esta película para complacer a los fans que han seguido a Nintendo por años. La está haciendo con la intención de hacer dinero. Y para eso va a apelar a todos los seguidores que tienen estos actores famosos. So, in this world where everything's that we would normally think of in our world as being organic is made out of plastic and steel, everybody is extremely happy living there because it's a fanciful place to live, with the exception of one girl, one 16-year-old girl, who's voiced by Taylor Swift. Who's voiced by Taylor Swift. Así que, jejeje, si no te interesa la trama, tal vez te interese que Taylor Swift hará la voz. ¿Eres seguidor de Jack Black? Ven a oír su voz en la película de Mario. Es lo mismo que hicieron para la adaptación del 2018 del Grinch con Benedict Cumberbatch y el rapero Pharrell Williams. Snoop Dogg estaba originalmente considerado también, porque claro que la historia del Grinch y los raperos van mano a mano. Esta estrategia no es exclusiva de Illumination, de hecho. Diría que en el curso de los últimos 20 años ha pasado a ser la norma, inclusive en nuestro país. Muchos de ustedes tal vez pensarán, ¿a quién le importa? Son solo películas bobas. Y es un buen punto. Yo no estoy en contra de que se hagan películas bobas. A veces uno simplemente quiere desconectarse del mundo después de una semana dura de trabajo. Cuando quiera reírme sin tener que pensar mucho, puedo poner Minions o alguna animación de huevo cartoon o cualquier película simplona de comedia. Contra lo que sí estoy, sin embargo, es que destruyan franquicias amadas y distorsionen mensajes de historias clásicas. Cada uno de ustedes tendrá sus propias expectativas respecto a la película de Mario, y seguro que no será peor que la live action de 1993. Aunque con los antecedentes de Illumination, bien harían en no esperar un Ralph el Demoledor. Personalmente, lo que espero es que no pongan a Mario a bailar esa asquerosa música pop que acostumbran usar en todas sus malditas películas. Eso me recuerda. Además de Biggering, hay varias otras canciones que aparecen en el soundtrack de Lorax y no fueron utilizadas en la película, incluyendo una versión de la canción de apertura en la cual Ted se presenta como un personaje abiertamente consumista motivado por el deseo de tener más cosas. Except for the time that I wanted a scooter, a cell phone, a trombone, a laptop computer, a sports car, an SUV robot that looks like me. Como mencioné, en la historia original, este personaje no tenía nombre y era prácticamente una hoja en blanco. Servía como una especie de avatar para el lector del libro. Aquí, Illumination decidió darle un rol más activo, pero si me preguntan, creo que un niño que pasa de ser un mimado al que le dan todo a ser alguien genuinamente interesado por salvar a los árboles es mucho más fiel a la historia original que uno que es motivado por simplemente querer ligarse a una chica bonita. All I ever wanted in my life is the stuff that I don't have. Nuevamente podemos ver el sello de Illumination. Quiten todos los temas de discusión pesados, háganla para niños. Todos los personajes son buenos, nadie es complejo. Dejen solo las canciones más pop en el corte final. Pero aunque mucho me queje de esta empresa y del razonamiento detrás de sus decisiones, al mismo tiempo no puedo dejar de admitir que muchas de estas decisiones han rendido frutos. La película de Lorax básicamente tuvo dos tipos de públicos. Estaban los que conocían el trabajo original del Dr. Seuss, sí, pero también presentó la historia a toda una nueva generación que probablemente nunca la hubiera conocido de otra manera.
Como dije antes, la decisión de darle un estilo hipster a él una vez hizo que toda una generación de niñas de secundaria se enamoraran del personaje. Obviamente, gran parte de ellas no conocían previamente la historia de Lorax y presumiblemente no les interesaba en absoluto el tema medioambientalista. De hecho, ningún otro personaje de la película recibió tanta atención como él una vez. Hubo un usuario en Tumblr que hasta se puso a analizar su traje y qué tipo de guitarras usa a lo largo de la película. En Latinoamérica, todo esto nos pasó de noche, pero en Estados Unidos fue como una epidemia, una que incluso tenía nombre. Los fans se hacían llamar los Onslings, en honor al nombre en inglés del personaje, el Onceler. Lo anterior también fue apoyado por la introducción del tema necesidad de ser aceptado y querido en la historia. Ted quiere la atención de su crush. Él una vez anhela ser querido por su familia. No es que Ted quiera saber sobre los árboles por genuino interés. No es que él una vez haya sido movido por ambición y codicia. Esto destruye por completo a los personajes originales del Dr. Seuss, pero en el proceso creó motivaciones mucho más asequibles para pubertos y adolescentes, que después desarrollarían todo este fandom alrededor de la película. Por eso, aunque el productor Chris Meledandri haya declarado en entrevista que el darle cara al personaje de él una vez fue para hacerlo más humano, argumentando que sería más fácil para la audiencia conectar con un hombre que con un monstruo, la verdad es que no creo en absoluto que ese haya sido el razonamiento detrás de esta decisión. Del otro lado del espectro tenemos a los conocedores del Lorax original, los cuales aún al día de hoy siguen tirándole piedras a esta película, recordándola no tanto por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. La exclusión de Biggering y su reemplazo por Cuán malo puedo ser sigue siendo un punto de debate entre estos fans y, oigan, están viendo un video que está conmemorando el 10º aniversario de esta película hablando de ella. Hay tanto amor por esta canción excluida en las redes que de hecho me ha cautivado. Existe una infinidad de videos hechos por fans, algunos fusionando la canción con otras franquicias. Contrario a lo que mucha gente cree, no existe un storyboard oficial. Los que están en YouTube, todos son hechos por personas según como imaginan que podría haberse implementado la canción en la película. Mi favorito personal es el de Natschema. Si aún no lo han visto, les ruego que lo hagan. Esta artista integra elementos del corto original de 1972, del libro e inclusive de ciertas pinturas que hizo Dr. Seuss en vida. Este es el storyboard que, creo yo, más potencia con sus imágenes el mensaje y sentimiento que quiere transmitir la canción. También hay un cover en español, realizado por el youtuber Alter. Porque voy a crecer, tan solo pienso en crecer. Personalmente, no creo que sea la mejor rendición. Para empezar, la voz de Alter se parece mucho a la de Francisco Familiar, por lo que creo que sería perfecta para hacer covers de DLD o de La Cuca, tal vez, pero no es la mejor elección para esta canción. Alter contiene mucho la voz, algo que es notorio especialmente en la parte culminante de la canción, donde no se logra capturar su energía y franca naturaleza caótica. En general, creo que su cover se hubiera beneficiado mucho de una segunda toma. Hay momentos en los que parece que canta fuera de tempo, aunque entiendo que además de la interpretación, Alter seguramente también se tuvo que encargar de la traducción y de la adaptación. Tomen en cuenta que es un safio el que está hablando. De todas maneras, estoy contento de que exista una versión en español. Todo esto es prueba del poder que tiene la canción original. Si Biggering hubiera aparecido en la versión final de la película, no me cabe duda de que probablemente sería recordada como una de las mejores canciones de villano de todos los tiempos, si no es que la mejor.
Creo que una de las razones por las cuales Bickering es tan adictiva es porque todos podemos conectarnos con su temática. No es tan críptico como, digamos, una canción de Pink Floyd, a pesar de que parece tener ese tipo de influencia. Es directa y tajante. Y para la mayoría de los millennials, crecer es algo hacia lo cual nuestros padres nos criaron. Una casa más grande, una oficina más grande, un sueldo más grande. Todo ello constituye ideales a los cuales de cierta manera aspiramos. Por otra parte, también podemos identificarnos con el lado opuesto de la moneda. Cuando él una vez canta, ¿qué importa si algunas cosas están muriendo? No puedo hacer otra cosa sino identificar su voz con la del presidente de mi compañía. Y somos mis compañeros y yo los que estamos muriendo sepultados entre tantas llamadas y clientes a los que la empresa no se puede dar abasto para atender. Nosotros sufrimos para que los altos ejecutivos vivan bien. Es la historia del capitalismo. Así como Illumination le negó esta canción al mundo, asimismo a nosotros se nos ha de negar la oportunidad de crecer. Supongo que es el orden del mundo. Supongo que así las cosas deben ser. Sea como sea, El Lorax fue una película que, a pesar de y gracias a sus omisiones y decisiones, ha dado de qué hablar. Se hace por las fans de secundaria que nunca habían escuchado hablar de la historia, o los amantes del trabajo de Zeus que pudieron aprovechar para volverlo a traer a la conciencia colectiva. Y como todo en el nuevo milenio, los memes a los que dio origen se encargarán de mantenerlo ahí todavía algún tiempo. Bickering, por su parte, seguirá siendo una joya enterrada que solo aquellos que caben podrán encontrar. Jamás dejará de ser la canción que fue rechazada por Illumination. Igual que alguien con personalidad única sería rechazado en favor de otra persona más atractiva y normal. Y tal vez nunca seamos testigos de lo que esta canción pudo haber llegado a ser. Sin embargo, aun a pesar de ser solo un demo, se escucha condenadamente bien. Y puedo asegurar que más gente irá descubriendo y apreciándola. Por mi parte, desde que conocí esta canción, ha estado en primer lugar en mi lista de canciones escuchadas en Spotify, y no hay señales de que dejará ese lugar pronto. A las personas que han seguido y visto mis videos en este canal, gracias. Les recuerdo, yo no soy un experto. Nunca lo he sido. Soy solo un sabio. Me llaman Huracán. Les agradezco por haber escuchado todo lo que tenía que decir. Significa mucho para mí. Ahora, si me lo permiten, tengo que ir a sacudir algunas cadenas.